Ajá. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. 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 Bueno, buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien y su familia. Vamos a continuar con el desarrollo del programa y vamos a ver un tema interesante. Veremos lo que es insurrectos beligerantes como sujetos de derecho internacional. Primero, el reconocimiento de insurgencia. Es otorgado por el mismo Estado contra el que lucha o por un tercer Estado cuando se reconoce una insurrección o un alzamiento limitado que apenas tiene importancia y la misma no tiene mayor trascendencia político-social al quedarse en levantamientos espontáneos y esporádicos. Eso se los dejo acá y vamos a tratar de desarrollar todo de forma explícita. Cuando hablamos de insurgentes o insurrectos, hablamos de un grupo de personas que de alguna manera tienen una sublevación o rebelación contra un Estado, contra su Estado en particular. Es un grupo de personas que está en contra de la política interna de ese Estado y a ese se le denomina insurrecto. Ese grupo de personas que pretenden que el Estado realice un cambio en su política.
Y para que tenga reconocimiento internacional, es decir, para que sea sujeto de derecho internacional, tiene que haber un reconocimiento. El Estado debe reconocer de que ese grupo de personas son insurrectos y surge ese reconocimiento como sujetos de derecho internacional, es decir, se vuelven relevantes e importantes para la comunidad internacional porque adquieren derechos y obligaciones. Reconocimiento de beligerancia. Es también concedida por el mismo Estado, por un Estado extranjero, cuando se declara o admite implícitamente que frente a una guerra civil en otro Estado aplicará reglas de la neutralidad, tal como si fuese una guerra entre Estados. Este reconocimiento también puede ser otorgado por el gobierno al cual se combate y por organismos internacionales gubernamentales. ¿Qué es esta situación y cuál es la diferencia o vinculación con los insurrectos? Cuando los insurrectos se sublevan al Estado de Derecho, de alguna forma existe una organización y tienen un objetivo de realizar cambios en el Estado. Cuando ese grupo de personas además pretende realizar ese cambio por medio de la beligerancia, es decir, por medio de un conflicto civil, armarse y realizar los cambios por medio de las armas, entonces además se les denomina beligerantes. Es decir, hay un grupo armado que pretende realizar cambios en la política del Estado y tiene un objetivo específico. ¿Cuál es digamos, interés para la comunidad internacional? El hecho de que se vuelvan sujetos de derecho internacional es porque deben aplicarse las reglas de la guerra en ambos, por decirlo así, en ambos bandos. ¿Cómo así? El Estado que está siendo, digamos, sublevado, debe de aplicar las reglas de la guerra. Y este grupo beligerante también debe de aplicar las reglas de la guerra. Es decir, dentro de estas, las normas US COGEN que hemos visto, es decir, no utilizar armas de uso nuclear, no utilizar la tortura, no exceder los ataques, brindar asistencia a los heridos, evitar por cualquier medio ataques a la población en general, únicamente designarlo a ataques militares, etcétera. Entonces, es por esa situación que se vuelven de interés para la comunidad internacional. Y es que el grupo beligerante debe de orientar la acción contra el gobierno, es contra el Estado, y evitar realizar ataques u ofensivas a la población en general. Porque hay una diferencia de lo que sería un grupo beligerante con un grupo terrorista. El grupo terrorista no es miembro de la comunidad internacional y no está sujeto a ninguna protección especial porque simplemente el objetivo es causar caos, realizar destrucción por situaciones de preferencia o por situación de conveniencia, más no así realizar cambios políticos en un Estado. Entonces, esa es la situación de la relevancia internacional, porque
al final el beligerante o el grupo beligerante adquiere, además de las obligaciones de aplicar las reglas comunes de la guerra, los derechos también que se le apliquen las reglas comunes, es decir, que el Estado también cumpla con eso mencionado. Cuando esto ocurre, le vamos a denominar guerra civil o conflicto armado interno, conflicto bélico interno, y los demás estados tratan de aplicar la neutralidad en cuanto a que se establezca un plano de igualdad al reconocer las posibilidades de cada uno con relación a ese conflicto bélico. En este contexto histórico es que nace la llamada institución del reconocimiento de beligerancia en las guerras civiles. Contexto de luchas de independencia y por ende un momento cercano a los procesos de formación de estados. Porque, como hemos visto, uno de los motivos y una de las causas de formación de nuevos estados son procesos de independencia. En esos procesos definitivamente pueden ocurrirse por medio de grupos de beligerancia, es decir, grupo de personas que pretenden sublevarse al orden específico de un estado y pretenden ya sea restablecer el orden del estado en justas causas o promover un proceso de independencia y se reconozca de alguna forma un nuevo estado. Uno de los primeros internacionalistas que trató de aplicar las leyes y las costumbres de la guerra es este jurista que se llama Emmerich de Vattel, que trató de que se implementaran en estos procesos de insurrección o beligerancia las costumbres de guerra para efecto de equiparar y de hacer, digamos, al final justa la situación, tanto para ambos. Y decía esto literalmente: todas las veces que un partido numeroso se cree con derecho de resistir al soberano y se ve en estado de recurrir a las armas, la guerra debe hacerse entre ellos como entre dos naciones diferentes. Deben de respetar los medios, prevenir excesos y posteriormente restablecer la paz. Entonces, la idea de que se le dé reconocimiento internacional a los grupos de beligerancia es justamente para poner límites tanto a la acción del Estado como a la acción de la beligerancia, para prevenir excesos y evitar de alguna forma que ocurran situaciones desmedidas con la población. Se pretende poner en un plano de igualdad a los conflictos armados internos con los internacionales, en el sentido de que el ente reconocido le será aplicable los derechos y obligaciones propias de un Estado beligerante, es decir, observar el cumplimiento del derecho de la guerra. Entonces, debe existir un plano de igualdad entre estas dos partes y la comunidad internacional prácticamente se encarga de observar el cumplimiento de esta situación.
Recordemos que dentro de la comunidad internacional existen esos principios de cooperación cuando incluso en procesos bélicos internos se brinda todo tipo de asistencia al Estado que está sufriendo este proceso, digamos. Concepción del reconocimiento de la beligerancia. Concepción clásica, de acuerdo a esta concepción, para que el derecho de la guerra fuese aplicado a las guerras civiles o a los conflictos internos, el derecho internacional clásico o tradicional preveía un acto claro o inequívoco el reconocimiento de insurgentes como beligerantes. Si no había reconocimiento de beligerancia, se estaba en presencia de un asunto estrictamente interno y por ende de competencia exclusiva del derecho penal interno. Los insurgentes no podían beneficiarse con las leyes de guerra. ¿Qué quiere decir esta situación? Que debe de haber un reconocimiento de que ese grupo de insurgentes tiene la finalidad de alzarse en armas para establecer cambios políticos en el Estado, en el gobierno. De ahí surge lo que les mencioné, que es importante diferenciar de lo que sería un grupo beligerante con un grupo terrorista. Por la situación de que si es un grupo terrorista que únicamente tiene la finalidad de crear caos o de beneficiarse particularmente de la situación, entonces dentro de la autonomía del Estado tiene toda la potestad de aplicar el derecho penal y aplicar los mecanismos necesarios para contrarrestar esas acciones terroristas. Y en ese sentido no se le aplican las reglas del derecho internacional y tampoco la comunidad internacional está en calidad de observación de esa situación, porque no puede beneficiarse con las leyes de guerra o equiparar la situación como si fuese un conflicto interno o una guerra internacional. Entonces, el reconocimiento es importante para diferenciar y determinar que ese grupo es una insurrección, que eventualmente podría ser beligerante, pero con la finalidad de realizar cambios políticos y sociales en el Estado, y no simplemente un grupo terrorista que tiene intenciones particulares. ¿Preguntas hasta acá? Yo tengo, bueno, una pequeña duda o no Sí, sé. por supuesto, antes de continuar. Sí, el reconocimiento de beligerancia o beligerancia, ajá, eso sería, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se le da a los países que están en guerra, o sea, o que han estado en guerra. Es algo muy aparte, entonces eso con el terrorismo. Totalmente aparte. Ah, ok, gracias. Por eso es que
Este tema en sí es de relevancia para el derecho internacional por la diferencia entre el grupo beligerante, que tiene por finalidad restablecer el orden o establecer cambios en la política y en la sociedad de un Estado, y el terrorismo, que simplemente pues tiene intereses particulares. Ok, gracias. Ok. Ahora la concepción moderna. A partir de 1949 se dictan una serie de conferencias, además de otros instrumentos internacionales, donde se trata de incluso de definir y de relacionar lo que es la insurrección y la beligerancia para efecto de observación y protección por medio del derecho internacional. Y en Ginebra surge una conferencia en 1949 donde se establece esos puntos y abre paso a que de manera uniforme puedan establecerse las condiciones para que un grupo de beligerancia sea reconocido como tal y ese reconocimiento tenga interés para la comunidad internacional. Aquí establece el artículo 3, la Convención de Ginebra, cuáles son los aspectos que deben de tomar en cuenta tanto el Estado que está sufriendo el proceso como el grupo de beligerancia. Establece que se debe tratar con humanidad a todas las personas que no participen en las hostilidades o que caigan en poder del adversario sin distinción alguna de índole desfavorable. Prohíbe específicamente atentados contra la humanidad, mutilaciones, toma de rehenes, tortura, tratos humillantes, crueles, degradantes, y dispone que deben ofrecerse todas las garantías judiciales. Recoger y asistir a los heridos y enfermos de cualquier lado. Concede a la Cruz Roja Internacional el derecho a ofrecer servicios a ambas partes. Insta a las partes en conflicto a poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad de los convenios de Ginebra, es decir, todo lo que tenga que ver con el derecho de la guerra, las limitaciones, todo debe ser aplicado, y reconoce la aplicación de esas normas, no afecta al estatuto jurídico de las partes en conflicto. Así que cuando ese grupo de insurrectos, que además pretende de alguna forma establecer por medio de la beligerancia cambios en la política y en la sociedad de un Estado, entonces adquiere ese reconocimiento y además protección por la comunidad internacional. Entonces, digamos, toda la convención y además a partir de este artículo específico, se convierte en una disposición realmente obligatoria, pues trata de establecer prácticamente que puede existir la beligerancia a nivel internacional y que además la comunidad internacional debe estar atenta cuando ocurran este tipo de eventos, para efecto de que se verifiquen que ambas partes, es decir, el Estado y el grupo beligerante, están aplicando lo mínimo que deberían de aplicar en una guerra de carácter internacional.
y que lo primordial es como proteger o de alguna forma que prevalezca el carácter humanitario en ambos puntos. Para efectos de ejemplo concreto y específico, nuestro país vio esta situación con relación al conflicto armado interno, donde el grupo que finalmente se convirtió en partido político, que fue incluso detallado en los acuerdos de paz, era justamente esta situación. Era un grupo que comenzó por medio de una insurrección, adquirió la calidad de beligerantes y la finalidad era establecer ciertos cambios, restablecer cierto orden en el gobierno y en el Estado. Y finalmente se reconoce esa situación por medio de los acuerdos de paz y adquiere la calidad de partido político oficial y totalmente inscrito. Ese es un ejemplo concreto de cómo es que ocurre un proceso como este y de alguna forma la comunidad internacional trata de que se apliquen lo mínimo de estas reglas. ¿Cuáles son los efectos de que exista ese reconocimiento de la beligerancia? El efecto político es que se reconoce que este grupo de beligerantes buscan un cambio y el objetivo final es realizar cambios políticos y cambios sociales en el Estado, en el gobierno. Y el efecto jurídico es que deberían regirse por el derecho de guerra, es decir, se aplican las reglas de la guerra internacional y ambas partes tienen la obligación de cumplir con esa situación. ¿Cuáles son las condiciones para calificar jurídicamente el conflicto y determinar que existe un grupo beligerante no terrorista, un grupo beligerante con la finalidad de realizar cambios políticos y sociales? Que el conflicto tenga lugar en el territorio de un Estado que es parte contratante, es decir, hablamos de un Estado reconocido, contratante de los acuerdos de Ginebra, de la Convención de Ginebra, que enfrente a fuerzas armadas de Estado contra grupos armados organizados. Es decir, ese grupo armado tiene que tener organización, tiene que tener, por ende, cargos internos, comandancias, etcétera. Y el Estado, pues, enfrenta a este grupo organizado. El grupo armado organizado debe estar bajo la dirección de un mando responsable, es decir, tiene que haber un jefe, un mando, un director o un comandante, lo que sea, tiene que identificarse que efectivamente dentro de la organización existe jerarquía y además una dirección de ese grupo beligerante.
que ejerza un control sobre una parte del territorio que les permita realizar operaciones militares sostenidas y aplicar derecho humanitario prescritas en el protocolo que acabamos de ver. Es decir, de alguna forma, este grupo tiene que tener cierto control en algunas zonas que además eso les permite realizar operaciones militares sostenidas y pues a partir de ese momento es que se aplica lo de la Convención de Ginebra para que tengan igualdad de acción y además del derecho humanitario que ambas partes deben de cumplir. ¿Preguntas o comentarios? ¿Se comprende la diferencia de un grupo beligerante y de un grupo terrorista? Sí, Lick. Se comprende ahora cuál es la necesidad de que la comunidad internacional tenga cierta observancia entonces con los grupos insurrectos y que eventualmente podrían convertirse en beligerantes. Lick, una pregunta. Pregunte. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Las FARC sería un grupo beligerante? Prácticamente es catalogado como grupo terrorista, porque la situación de ellos es una situación indefinida como grupo armado y además la motivación que tienen sobre su propia existencia es otra. Prácticamente los reconocen como un grupo armado que tiene por finalidad de alguna forma promover y proteger el narcotráfico. Entonces, no entra en grupo beligerante porque no tiene la finalidad de establecer cambios sociales o políticos en el Estado, más bien alzarse en armas para beneficio particular. O sea que un grupo beligerante específicamente tiene un fin de cambiar un estatus político y social. Exactamente. Sí.
Y al lograrse Y entonces, esa finalidad, entonces ya no tiene necesidad de existir como beligerantes. Entonces puede haber un cambio en cuanto a que ya no necesitan estar en armas para esa situación. Entonces, por ahí también podemos diferenciar de lo que es un grupo terrorista cuando de forma indefinida pretenden establecerse en esa modalidad. pero quien les da como un reconocimiento, entonces sería la comunidad internacional o cómo. Y el mismo Estado. Ok, ahora sí ya entendí. Gracias. ¿Más preguntas o comentarios? Yo tengo una. Sí, Ariana Quintanilla. ¿Podría explicar bien la diferencia entre reconocimiento de insurgencia y el de beligerante? Sí, Porque me el confundí. beligerante es cuando ya está en armas. El insurgente o insurrecto es cuando hay un grupo que pretende realizar cambios, pero todavía no se ha constituido el conflicto armado. Eventualmente el insurrecto o el grupo insurrecto podría ser beligerante, pero no necesariamente. El insurrecto está en proceso de sublevación, pero no está alzado en armas todavía. Gracias. Bueno, entonces, si no hay más preguntas o comentarios, nos quedaremos hasta acá. Continuaremos el día viernes. Muchas gracias. Feliz día a todos. Buenas tardes. Gracias, Liz. Gracias, profe. Gracias, Lick. Buenas noches a todos. Gracias, Gracias, licenciado. Liz. Dale.